Hola amigos, bienvenidos al canal de Twitch. Estamos en directo, en riguroso directo. Son las 3:14 de la tarde. Y bueno, hoy queremos hacer algo muy especial porque se acerca la cita mundialista, ya huele a mundial. De hecho, ayer la selección española, Luis Enrique Martínez, nuestro seleccionador, ya dio la convocatoria. Y bueno, habíamos hecho alguna cosita ya, la Tier List precisamente de la predicción de la convocatoria. Y hoy pues queríamos hacer una tertulia analizando, bueno, todos los grupos del Mundial, así un poquito, sobre todo las selecciones más importantes. Y bueno, y queríamos contar con auténticos cracks en lo suyo, como son, por ejemplo, tenemos con nosotros a Marc Oliva, de Radio Gandía Ser y Telesafor. Hola Marc, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Edu. Pues la verdad que tenía ganas, yo de hacer esta tertulia con gente que sabe de verdad de fútbol y comentar un poquito lo que ayer hizo Luis Enrique, que me imagino que a alguno no le habrá gustado al 100%. Ahora comentaremos la convocatoria, claro que sí, de ayer. Y bueno, y también tenemos a Carlos Gallardo, periodista de Gols Media, un auténtico crack del fútbol regional y preferente. Es una auténtica Wikipedia andante del fútbol regional, del que más nos gusta, del fútbol modesto. Carlos, un placer que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y como decía el compañero, con muchas ganas, ¿no? Y esta mañana estaba repasando ahí todas las convocatorias de selecciones y ya te dan enormes ganas de empezar a ver partidos. Ujú. Pues bueno, vamos al lío y antes de empezar, pues bueno, saludar a mi mano derecha, a Pau, el crack de la informática del canal. ¿Cómo estás, Pau? Pues muy bien, a ver qué tal va la tertulia, ¿no? Y bueno, y seguro que da juego, ¿no? Hay ganas de mundial, ¿eh? Se nota en el ambiente, hay como ese gusanito en el estómago, ¿no? De que ya que empieza a rodar la pelota con ese Qatar-Ecuador, que será el partido de inauguración el próximo domingo. Y bueno, vamos a saltarnos un poco el protocolo, si os parece. Y vamos a estar hablando por el grupo de España, que es el grupo E, pero vamos a estar hablando de la selección española. Bueno, ¿qué os parece? Ayer dio la convocatoria Luis Enrique. Y bueno, ¿qué os parece? Vamos a empezar, si os parece, que hable primero Carlos, luego que hable Marc, y así no nos pisamos. Y ya por último, Pau, y ya termino yo de apuntillar lo que estéis comentando. Carlos, ¿qué te parece la convocatoria de Luis Enrique, que siempre son tan controvertidas? Pues siempre son tan controvertidas, pero esta ha sido creo que la que menos, ¿no? La que menos ha sorprendido. Todos esperaban una sorpresa para, no sé si atizarle o no atizarle al entrenador, a Luis Enrique, al seleccionador, y la verdad es que ha sorprendido poco. Ha apostado por lo suyo, él mismo lo ha dicho, que esta es la selección suya, Luis Enrique, y que apuesta por una clara idea de juego. Eh, Tenemos muy buena calidad repasando y viendo esta mañana convocatorias de otras selecciones. Creo que excepto una o dos, España está en la terna, en ese grupo de selecciones que pueden soñar con todo, que no es favorita, pero que puede soñar con todo. Y dos hándicaps principales, ¿no? que se está comentando. La falta de experiencia, que aunque se hable mucho que eso genera a la contra pues mucha ilusión del primer mundial, pero yo creo que en partidos importantes, momentos clave, eso lo podemos sufrir. Y luego el apostar tanto y tan claramente por un solo estilo, que está bien que España tenga un estilo definido, pero en no llevarte a jugadores como Borja Iglesias o a jugadores con mucha experiencia atrás, en determinados partidos hacen que solo puedas jugar una cosa y ante rivales que te plantean situaciones diferentes o partidos con expulsiones que tienes que defender porque no hay forma de tener el balón, pues ahí creo que puede tener problemas España. Ujú. Y además de Borja Iglesias que comentabas, ¿alguna ausencia significativa para ti que tú sí que te hubieses llevado? ¿Alguien con Todos tenemos en mente a Yago Aspas porque las que tiene las mete y es un jugador que quizá deberías meterlo. También es cierto es que si no va a entrar en los planes mucho del seleccionador, Yago Aspas no es un futbolista quizá a lo mejor con un carácter que pueda asumir ir a un mundial y para no jugar.
Entonces, yo creo que eso ha sido un poco el motivo por el que Luis Enrique no lo ha llevado, si no ha llevado hasta ahora. Luego, más experiencia en defensa. En momentos en los cuales sean últimos minutos, estemos conservando un resultado muy ajustado, hay jugadores de muy poca experiencia. Un Sergio Ramos, o si no Sergio Ramos, un Raúl Albiol. Jugadores con mucha veteranía que se las saben todas en esos últimos minutos. Yo me hubiese llevado a un jugador de ellos, es lo que más noto en falta. Luego hay jugadores que a mí me gustan mucho, tipo Canales, o aunque esté en el equipo colista, Edgar Badía, que lo está parando todo, pues Pedazo. que se lo merecía. Pero yo quizás eso, es un poco de experiencia más para esos minutos finales de ciertos partidos, los que yo le habría añadido a esta selección. Ujú. Y tú, Marc, ¿cuáles fueron tus sensaciones cuando vistes la rueda de prensa y bueno y el anuncio, ¿no? La convocatoria en definitiva de Luis Enrique ayer? Bueno, además tan original, ¿no? Él poniéndose como en un escenario y de fondo unas diapositivas, defensas, porteros, delanteros, que cuando ibas viendo cómo aparecían los nombres, ¿qué ibas pensando? ¿Que te llevaste alguna decepción o es lo que esperabas? Bueno, yo en cuanto a la forma, posiblemente la de los 26, me refiero al momento de los 26, posiblemente la más sosa de las últimas convocatorias, debo decir, porque ha habido algunas muy chulas, el momento desde la sala del bar, momento de Luis Enrique también con la pantalla digital poniendo los jugadores. Esta quizás ha sido de las más protocolarias y de las menos original, no original sí que me ha parecido, pero menos divertido, podríamos decir. Y en cuanto a los 26 seleccionados, estoy un poquito de acuerdo, estoy, bueno, bastante de acuerdo con Carlos. Yo personalmente, la defensa solo haría un cambio, y debo de ser sincero, a mí me sorprende que no haya llevado a Íñigo Martínez. Eh, a Sergio Ramos, yo creo que obviamente es el Raúl de Luis Aragonés, es el jugador que el madridismo quiere que lleve, entre otras cosas, por el color de la camiseta. Y cierto es que este año no está haciendo mala temporada, pero no deja de ser un jugador que no ha cuajado nunca con Luis Enrique. Sobre todo, nunca no, sobre todo en las últimas convocatorias. Sabíamos o sospechábamos que Sergio Ramos no iba a ir. A mí me sorprende que Íñigo Martínez no esté, porque sí parecía que Íñigo Martínez entraba en los planes, sobre todo en las últimas convocatorias de Luis Enrique, y sí que cuenta también pues, con ese carácter de experiencia, con ese carácter también en su máximo sentido de la palabra, y creo que sí que haría falta sumar esa experiencia, como bien decía Carlos, a los Eric García, a los Guillamón, a los Laporte incluso, que dentro de tener una experiencia sigue siendo también bastante joven, etcétera. Me falta él. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos, con Edgar Badía. Me parece, para mí, a pesar de ser colista, en las dos últimas temporadas, posiblemente el portero revelación, junto a David Soria del Getafe, a lo mejor, portero revelación de la Liga Española, y se merece, sin lugar a dudas, a lo mejor ir a un mundial es palabras muy mayores, pero cierto es que se merecía en algún momento un premio de selección y no lo ha tenido. Y me sabe muy mal por Edgar Badía, porque creo que, uno, tiene nivel para estar en un equipo mucho más grande, y dos, tiene nivel para estar, a lo mejor no quitarle el puesto a Unai Simón, pero sí, o por qué no, pero sí estar dentro de la convocatoria en algún momento. A lo mejor para un mundial digo, pero bueno, para mí, desconozco, también os digo, a Raya, pero no sé si podría ir, yo creo que sí, podría ir por delante de Raya, repito, desconociendo también el nivel real actual de este portero. Y del resto de la convocatoria, no quiero ser muy Luis Enriquista, no sé cómo sería el apodo, ¿no?, que se va a sacar ahora con los de Luis Enrique, pero es que no me sorprende. No me sorprende, uno, porque es lo que está haciendo en las últimas convocatorias, y creo que es un poco a lo que estamos acostumbrados ya con Luis Enrique, que se considera, salvando las distancias y los colores, el Mourinho de las elecciones, podríamos decir, por aquello de que soy aquí el número uno. No voy a decir lo que decía Mourinho o lo que le dijo Pep a Mourinho, pero soy el amo y el special one de las elecciones. Pero él mismo lo decía, dentro de la broma, y me parece además muy acertado, soy el mejor seleccionador de la historia de las selecciones y del mundo. Dentro de la broma y del momento jocoso que se vivió, que me parece además brutal, creo que es muy importante esa convicción. Porque como bien él decía,
o estás convencido de lo que haces y de lo que te llevas y no dudas ni un 1%, o los menos habituales en los 11 se te van a subir a la chepa en el segundo partido y va a haber aquí no sé, una liada parda en Qatar, y dos, porque si no estás convencido de lo que haces, ¿para qué vas? No te sirve prácticamente de nada. Así que soy bastante luis-enriquista. No sabría cómo llamarlo. Ahora que está tan famosa la escaloneta y la chavineta, no sabría cómo llamar a Luis Enrique en este aspecto, pero me gusta mucho la convocatoria. Y yo no creo que sea favorita, pero si no es favorita, la meto entre el top 5 seguro, ¿eh? Ujú. ¿Y tú, Pau, qué opinas de la convocatoria de aquí de Luis Enrique? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con ambos. Yo en la delantera hubiera metido a otro delantero. Solo va Morata de delantero centro nato y encima está tocado, ¿no? Veía ciertas informaciones últimamente que encima ha tocado al Mundial. Por tanto, yo sí que hubiera llevado a Borja Iglesias, por ejemplo. Yago Aspas, cierto es de que empezó bien, pero se ha ido un poco deshinchando y en las últimas jornadas a lo mejor solo ha marcado un gol, pero y ya se sabe que a Yago Aspas no le entra a Luis Enrique por el ojo. O sea. Y también, como ha dicho Marc, en este caso, también hubiera llevado a Íñigo Martínez. Creo que es un central, además, que está, o incluso, yo es un nombre que he apuntado y que no lo he visto en ninguna prelista, a Geray del Athletic Club, del central, que Muy también lo bien. está haciendo muy bien y yo lo hubiera tenido en cuenta también. Es joven también Geray, pero no es tan joven como los Eri García o Guillamón. Geray yo creo que estará en torno a los 26 ya, o 27 años. Y creo que a uno de esos dos me llevaría. Y también soy bastante Luis Enriquista o lo que sea, como dice Marco Lima. Y creo que también juega ese papel también porque sabe que le intentan buscar las cosquillas, ¿no? Sobre todo desde un sector del periodismo Claro. afín al Real Madrid, y es una forma de un escudo que se pone él de decir, pues no vais a tener lo que queréis oír, vais a tener lo que quiero decir yo, ¿no? Y creo que, bueno, pero como apunta Marc, yo creo que también van a seguir la línea de la Eurocopa y creo que van a llegar bastante lejos. Yo mínimo cuartos de final seguro que llegan. Bueno, bueno, os veo muy optimistas, muy positivos. Incluso creo que puede que hasta demasiado. Eh, bueno, yo la verdad es que también habláis de Íñigo Martínez. Yo también me lo hubiese llevado, sinceramente, francamente, pero también me subo al carro de Carlos. Yo me hubiese llevado a Raúl Albiol, ¿eh? También creo que sería necesario en la defensa. Y bueno, la verdad es que en el centro del campo no me gusta decir que sobran, pero por ejemplo yo en la defensa hubiese llevado a Eric García y probablemente me hubiese llevado a Raúl Albiol o a Íñigo Martínez, incluso a los dos. Y luego en el centro del campo, como decía, a mí me falta Canales, me falta Sí, Sergio. eso es verdad. Y a ver, me sobra Coque. Para mí Coque creo que le aporta más bien poco a la selección. Y creo que Canales es otro tipo de futbolista. Además, Canales también, o sea, Coque, perdón, llega también tocado. Y no sé, y creo que con Canales no se ha sido tampoco todo lo justo que se debería haber sido con él. Inclusive, antes me hubiese llevado a Thiago Alcántara antes que a Jorge Resurrección Coque. Y luego en la delantera, pues bueno, opino básicamente como vosotros. Me faltan dos nombres, me faltan dos claros jugadores como son Borja Iglesias y Yago Aspas. Yago Aspas era más esperable, ¿no? Que no fuera, porque como dice Pau, parece que no le entra por el ojo a Luis Enrique, pero sí que me ha llamado bastante la atención, y más si está tocado Morata, que no vaya Borja Iglesias, porque además está en un muy buen nivel. Y sí que me llama la atención que vaya Ansu Fati, aunque yo creo que Ansu Fati es necesario, pero porque es un jugador que en un momento dado puede ser desequilibrante, pero me llama especialmente la atención, por ejemplo, la presencia de Jeremy Pino, el jugador del Villarreal. Y luego otra cosa, un hándicap que veo yo en esta selección, que puede jugar en contra, como decía Carlos, sobre todo en momentos calientes del partido, es la extrema juventud que hay. No recuerdo exactamente el dato, pero creo que solo habían 6 jugadores que habían jugado un mundial o algo así, o los Fases demás eran finales, ¿no?
o fases finales. Los demás eran todos muy pocas internacionalidades y bueno, y citas mundialistas hay pocos, se pueden contar con la mano prácticamente. Y bueno, y el más veterano es Busquets, que es el único que queda del Mundial de Sudáfrica. Así que bueno, yo ya me he mojado diciendo a quién no me hubiese llevado. Vosotros, Carlos, ¿tú a quién no te hubieses llevado? Yo, como comentaba antes, por meter un defensa que ponía, bueno, Martínez del Athletic Club de Bilbao era una opción al Albiol, por no poner a Ramos por todo lo que supone Ramos, porque Ramos es un jugador de experiencia que viene está haciendo una muy buena temporada, pero sabemos todo lo que envuelve a Ramos, todo lo que significaría meter a Ramos en la selección, y ya no solo por él, sino por el ambiente que se genera y las constantes preguntas de por qué juega, si no juega, por qué lo ha llevado finalmente. Entonces yo creo que Albiol o Martínez eran opciones. Entonces, claro, de ahí a eliminar a uno, pues Eric García es un jugador que ha cometido errores en el Barça y a alto nivel en partidos que ya se han visto errores importantes. Luego, a Hugo Guillamón, llevártelo de defensa, si el planteamiento es de defensa, no está jugando de defensa en el Valencia, está jugando más avanzado, eh, al final te quedas ahí con jugadores, Laporte, Pau Torres. Yo sí me hubiese llevado a eso, a un Albiol, quizá por su lugar. Eh, y luego la otra preocupación es en la parte ofensiva. Hemos visto, por ejemplo, en el partido donde se ha jugado España hace poco frente a Portugal, al final vencimos, ganamos, pero una jugada aislada al final en un partido bastante soso, en un partido que viendo las ocasiones que hubo, lo normal es que se lo hubiese llevado Portugal. Llévate un jugador diferente, un jugador Borja Iglesias, si tienes además a Morata tocado, porque lo bueno que tiene España, el punto fuerte, con otras selecciones, por ejemplo, como Alemania del grupo, que viene con un nuevo seleccionador que se está construyendo, que aún está un poco definiendo qué es lo que quiere ser. España tiene muy claro lo que es, y España, aunque a los cuartos de hora de un partido nos marquen un gol, los jugadores van a saber a lo que van a jugar, o incluso que vayan ganando 1-0, van a saber a lo que vayan a jugar. Otra selección, quizá Alemania, que está construyéndose, le genere dudas a qué jugamos ahora. Pero hay momentos, hay circunstancias, hay un cuarto de final, te expulsan a uno, no hay forma porque por la posesión te están cogiendo todos los espacios, de que solo te queda la opción de tirar balones arriba. Es que ya no te queda más, no estás haciendo ocasiones y no tienes esa otra opción de otro jugador. Creo que además, habiendo 26 posiciones, 26 jugadores que te puedes llevar, es una lástima no haber llevado a un jugador como Borja. Mm. ¿Y tú, Marc, a quién te hubieses cargado? Justo estaba mirando ahora mismo a los 26. Vuelvo a repetir, yo sé que es testimonial, es 100% testimonial, pero no entiendo la inclusión de David Raya. Vuelvo a repetir, sé que es testimonial y prácticamente ni se le va a oír en todo el mundial, salvo catástrofe con Robert Sánchez de Unai Simón. Pero bueno, soy muy pro Edgar Padilla, como decía Carlos antes, y lo hubiese metido por David Raya sin lugar a dudas. Luego en la defensa voy por líneas. En la defensa hay jugadores que son intocables, aunque se han tocado, pero son intocables como es Dani Carvajal, Azpilicueta. Me parece que a Pau Torres tiene que estar sí o sí, Laporte también. Gaya me parece indispensable. Jordi Alba, por experiencia y por nivel en su prime, como se suele decir, debería estar, pero no entiendo muy bien si para este mundial y en el momento actual que estamos, eh, podría incluso ir Valdé por él. Porque en el Barça incluso le está robando muchísimos minutos y a un nivel además muy, muy alto. En cuanto a Hugo Guillamón y Eric García, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. A mí Eric García me parece que algo tiene que tener en los entrenamientos y es algo que muchas veces desconocemos porque no podemos estar dentro de los vestuarios. Pero algo tiene que tener en el vestuario, en el entrenamiento de Eric García, para que encandile como encandila a Xavi en el Barça y a Luis Enrique en la selección. Algo tiene que pasar, porque los dos lo defienden a Eric García a capa y espada. Escuchas cualquier rueda de prensa donde se le pregunte por Eric García y los dos dicen que Eric García prácticamente es intocable y luego en el campo no se nota. Yo, sin lugar a dudas, si tuviese que quitar a alguien de la defensa, quitaría a Hugo Guillamón y a Eric y metería pues eso, a Albiol y sin lugar a dudas a Íñigo Martínez. En el centro del campo, estoy de acuerdo contigo, Edu, Coque, para mí no es el Coque que hemos conocido en su momento punta,
y me lo hubiese dejado fuera por, sin lugar a duda, Canales. Estoy totalmente enamorado de Canales, futbolísticamente hablando, obviamente, y me parece que haría un papel muy bueno en esta selección, dándole ese punto de experiencia a un juego organizativo que este año lo tenemos en chavales de 19 años, como son Gavi, Pedri o Carlos Soler. Rodri a lo mejor es el que te saca un poquito más de edad, pero muy poquito. Y en el ataque, 100% Borja Iglesias. El Panda este año hubiese podido estar, sin lugar a duda, y estamos hablando de algunos de los jugadores. Jeremy Pino podría haber estado fuera, Dani Olmo llega tocado, y aunque cierto es que le gusta mucho la versatilidad de Dani Olmo, no llega al 100% a este Mundial, podría haberse quedado fuera. Incluso, no se ha mencionado, pero un Pablo Sarabia gusta como futbolista, pero no entiendo, uno, que esté entre los delanteros, porque no me parece casi que sea grupo de delanteros, lo metería ahí en la zona de medias puntas como mucho, o interiores, pero Borja Iglesias me parece que sería básico en este planteamiento, aun sin ser titular, porque no creo que lo fuese, no porque no se lo merezca, que para mí sí, pero por experiencia y por lo que se ha visto, parece que el once titular va a estar con Morata y Ferran Torres, y veremos si pues Ansu o Asensio o también Nico Williams, pero como revulsivo Borja Iglesias me parecía muy básico. Y esos serían para mí los cambios que haría yo como seleccionador, pero que entiendo 100%, como decía antes, lo que se ha llevado Luis Enrique. Que estaba pensando también cómo llamarlo, pero es que llamarlo la Luis Enriqueta no creo que suene demasiado bien, la verdad. Seguro Uno que incluiría, que creo que no hemos comentado, es Ferran Jugulá, que está en una bueno, fantástica Juglar, temporada y que no sé por qué ha ido por delante de jugadores como Sarabia o Dani Olmo, que bueno, la temporada espectacular que está haciendo en la Champions, momento de forma, jugador de ese estilo, yo pensaba que iba a ser la gran sorpresa, que iba o a Brahim. introducir. O Ibrahim, iba a introducir. Brahim Brahim Díaz. del Milán. Brahim Díaz del Milán estaban haciendo un temporadón, y también podría haber sorprendido con Brahim Díaz, pero tampoco. Nos hemos quedado igual. Y bueno, seguro que, Marc, seguro que se nos ocurre de aquí que termina la tertulia algún nombre a esta sección de Luis Enrique. Seguro que le ponemos algún mote. Patinete patinete team, eso de la Sí, imagen el ahí con el patinete también, patinete. sí. O la nevera, este año a ver si hay nevera. En Qatar, a ver si la tienen. Y tú, Pau, ¿alguna cosita más que añadir? ¿Alguien más que te cargarías de la selección que tú no hayas dicho? Bueno, Que yo no hayas mencionado. a raíz de lo del nombre ya había leído la luchoneta, ¿no? De Lucho. La luchoneta, Luchoneta. venga, esa me gusta. No, Luis Enrique quedaba claro. queda más allá. Y en cuanto a los jugadores, pues coincido con vosotros. Yo, defensas, Eric García no me lo hubiera llevado. Además, Eric, es que si en el Barça están Araujo y Koundé sanos, es que no juega ni en el Barça, ¿eh? No juego, pero nada, casi, no jugaría nada, casi. Y yo creo que a Xavi lo pone por necesidad más que porque crea en él. Después, en el centro del campo, pues también coincido con vosotros. Bueno, por Eric García hubiera llevado a Íñigo, ¿no? En el centro del campo, pues también Coque tampoco es un poco más de lo mismo, ¿no? Además, en muchos partidos jugará con Busquets y con Rodrigo juntos, y ya otro jugador de trabajo, por decirlo de alguna forma, yo creo que sobra. Y llevaría también a Canales, es que ahí coincidimos todos. Que le dé un poco más de chispa al centro del campo, más magia, ¿no? Y que también a balón parado tiene su guante, ¿no? Con la pierna izquierda. Y de delanteros yo también hubiera llevado al Panda y me hubiera dejado a Jeremy Pino, que en el Villarreal tampoco es que esté haciendo una gran temporada. Y yo, ya para rematar este debate, yo poco habéis hablado, apenas una pincelada, Marc, pero yo, si hubiese sido yo el seleccionador, yo me hubiese cargado a Marco Asensio. Yo a Marco Asensio no me lo hubiese llevado. Yo a Marco Asensio, me hubiese llevado de la delantera, me hubiese cargado a Marco Asensio y a Jeremy Pino, y hubiese preferido llevarme a Yago Aspas y al Panda. Y luego, bueno, volviendo al tema de la portería, que poco se habla también, porque por lo que comentábamos, ¿no? Pues es un poco intrascendente, ¿no? Va a ser testimonial
la figura del segundo portero y la del tercero ya ni te digo, pero a no ser que hubiera una desgracia de que se lesionara Unai Simón, que esperemos que no. Pero yo, por ejemplo, no lo hemos mencionado, estoy de acuerdo que para mí uno de esos tres porteros míos hubiese sido Edgar Badía, también lo creo que se lo ha ganado, y creo que está por encima de hombres como Robert o como Raya, pero se nos olvida un portero que está rindiendo a un gran nivel y está en un equipo de los top de la liga, de un equipo europeo, la Real Sociedad, Remiro. Yo me hubiese llevado a Remiro. Para mí me parece un pedazo de portero. El problema eterno de la portería es que, a diferencia del resto de posiciones, y yo creo que ha pasado históricamente, es que al final va a jugar el Mundial entero un único portero. Y cierto es que yo hacía esa incursión de Edgar Badía, incluso también había mencionado a David Soria del Getafe, que me parece un porterazo, pero es que al final va a jugar Unai Simón. Y salvo sorpresa, va a jugar Unai Simón o Robert Sánchez como muchísimo, pero va a jugar Unai Simón el 100% de los partidos. Y al final por eso no hay debate en la portería. Porque quitado Kepa y quitado De Gea, que todo el mundo los dejábamos fuera, o bueno, no sé todo el mundo, pero sí la mayoría, Unai Simón yo creo que tiene la titularidad indiscutible y de ahí que no esté el debate, aunque sí pueda existir, como bien dices, como el caso de Ramiro o el caso de Dragón. Y luego ya, para terminar, habéis nombrado que no os llevaría, eso que os genera dudas, quizás Hugo Guillamón. Yo Hugo Guillamón veo a un jugador bastante similar a Eric García, para mí incluso un poquito mejor. Y yo creo que yo a Hugo Guillamón, la diferencia que veo principal con Eric, y ya lo hemos hablado en otras tertulias, es que es su versatilidad, ¿no? Que es como muy versátil, puede jugar de centrocampista, puede jugar de, de central, es polivalente, que aunque en el Valencia juegue de centrocampista en los últimos años, pero yo creo que esa polivalencia es la que le hace que se haya colado en la lista de Hugo Guillamón. No sé qué pensáis. Y Carlos. precisamente Luis Enrique, perdona Carlos, Luis Enrique ayer le preguntaban por esto y él decía que lo que a él le viene bien de que en el Valencia esté jugando de medio centro es que así lo ve, pero que él se lo lleva para ser central, pero que le gusta que en el Valencia juegue de medio centro y él lo vea como central porque así él ve también las dos versiones. Y perdona Carlos que te había cortado. Nada, mi Hugo Guillamón es un jugador que me gusta mucho, pero que aún no lo veo nivel para selección en un mundial. Tampoco he de reconocer que cuando empezó en el Valencia tampoco lo veía para nivel para el Valencia y me está sorprendiendo, la verdad. Que era uno de los jugadores que de vez en cuando iba a ver al filial y no era de los que pensase que en muy poco tiempo iba a estar en la élite y nos está un poco callando la boca todo lo que pensábamos eso. Así que adelante, es una de las apuestas más firmes de Luis Enrique en esta selección y ojalá les salga bien porque un gran Hugo Guillamón será muy positivo para España. Y en cuanto a la portería, es que yo creo que es un debate que ha cerrado tanto Luis Enrique que pasó momentos muy malos Unai Simón o partidos tan complicados que él sigue apostando por él. Que no ha dado lugar al debate porque él mismo lo ha cerrado. Entonces, el premio sería, decía, de Garbadía porque es el portero que más me ha sorprendido en los últimos tiempos, pero ahí yo creo que Luis Enrique lo tiene muy claro. Sí, y también está, que tampoco lo hemos mencionado, está la opción de Kepa, ¿no? Pero bueno, parece que también pues ya quedó en el olvido. Y bueno, ya que estabas hablando tú, Carlos, si quieres proseguir, en el grupo de España, bueno, vamos a debutar contra Alemania y además de Alemania está Japón y Costa Rica. Yo creo que Japón es la que puede darle un sustito a una de las dos grandes, a España o a Alemania. Porque yo a Costa Rica sí que la veo un poquito un escalón por abajo, ¿no? Pero de la que no me fío un pelo, no sé si opinas lo mismo, Carlos, es de Japón. Sí, Japón tiene toda la pinta, siempre es una de estas selecciones que quizá desconocemos mucho, pero que son jugadores muy técnicos de calidad. No está ahí el Messi japonés que dicen, Takefusa Kubo, que vamos a ver si nos la lía o no en el Mundial. Bueno, yo creo que España y Alemania deben de pasar y siempre hay sorpresas y a veces nos han sorprendido selecciones que nadie esperaba
pero yo confío mucho en... luego ya en las eliminatorias creo que va a estar muy parejo, pero en esta primera fase yo os confío que España y Alemania sean superiores a tanto a Costa Rica como Japón. Eh, que salvo algunos esos detalles de calidad, creo que no van a dar ningún susto, pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver, y cuanto a Alemania, es una selección muy en construcción. Estaba viendo un poco la convocatoria y sí, porteros Neuer y Ter Stegen, luego algún jugador, Rudiger, Goretzka, pero es que arriba de delanteros está del Borussia que está marcando goles, pero no terminas a ver. La selección española creo que es bastante superior en cuanto a calidad técnica de jugadores de Alemania. Entonces yo soy bastante optimista en esta primera fase de grupos con España. ¿Y tú, Marc? Sí, totalmente de acuerdo con Carlos. Creo que esta Alemania, bueno, está a años luz de otras Alemanias del Mundial de Brasil o de otros momentos grandes de Alemania. A mí me sorprende una barbaridad, no sé a vosotros, que esté Götze todavía en esta selección. Los argentinos yo creo que todavía están dándose golpes en la cabeza por Mario Götze. Pero del resto es que no me sorprende nada, pero a la vez estoy totalmente de acuerdo con Carlos que es una selección que sigue viviendo de viejas glorias, el caso de Müller o de los porteros o de algún jugador, pues, como bien decía él también, en la defensa como Rudiger, pero que es una Alemania que para nada tiene el potencial brutal que sabías que si te enfrentabas a ellos, la portería cero la ibas a dejar imposible, o sea, era imposible una portería cero tuya, y además el centro del campo estaba hiperdominado por ellos en cuanto a técnica, control físico. No sé, esta Alemania para mí es muy inferior a las Alemanias que estamos acostumbrados a tener y solo por el nombre de Alemania a nivel futbolístico da miedo ahora mismo. Pero por el puro fútbol, bueno, pues es que el delantero estrella, digamos, el delantero que parece ser titular, sea Havertz, pues deja mucho que desear en esta Alemania. Y tú, Pau, ¿cómo ves la selección germana y si crees que Costa Rica o sobre todo Japón nos puede dar algún susto a nosotros o a los germanos? Sí, hombre, esta es de los grupos de las que claramente hay dos favoritos más marcados, ¿no? Yo creo que Alemania es un equipo joven, pero aún así tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores, ¿no? Está Rudiger en la defensa, también tienes a Kimmich del Bayern de Múnich en el centro, bueno, Götze, como ha comentado, que ya tendrá 30 y pico años, ¿no? 34. Está Goretzka, Gundogan del Manchester City. Y delante tiene el tridente este de Sané, Gnabry y Müller, ¿no? Posiblemente. Bueno, es buen equipo, cierto es que no es la mejor Alemania de las últimas fases finales, pero creo que no tendrá problemas para entrar entre los dos primeros. Y el resto, pues de Costa Rica, más allá de Keylor Navas, Brian Ruiz, ¿no? Y también está el que estuvo en el Betis, Joel Campbell, poco más destacado, creo. También está Brian Oviedo, que también ha estado en la Premier muchos años, pero tampoco hay mucho donde destacar, ¿no? Bueno, yo creo que Japón incluso puede ser superior actualmente a Costa Rica, ¿no? ¿Y cuándo es el partido inaugural de España? El primer partido de España es el día 23, miércoles 23, contra Costa Rica, a las 5. El España-Alemania es el último partido del grupo y veremos si ya los dos con 6 puntos y ahí se juegan el primer puesto. Que en función de los otros puestos del grupo, creo que es el grupo F, pues a lo mejor especulan con el resultado para ver cuál es el cruce. Sí, yo la verdad es que me llamó mucho la atención cuando se retransmitió el sorteo. Hubo mucha gente que incluso celebró de que nos hubiese tocado Alemania, porque la veían como una selección pues que ya había pasado sus años gloriosos y tal. Y yo creo que son los mismos que celebraban cuando al Barça le tocó el Bayern en la fase de grupos. Creo que son los mismos, porque luego el Bayern de Múnich ha vacunado a un sin tener a Lewandowski y estaría en el otro bando.
vacunó al Barça. Y yo no me fío un pelo de Alemania. Creo que va a estar complicado ser primera de grupo. Y luego Japón, pues como ha dicho Carlos, su amenaza principal es Kubo, pero tampoco perdería de vista a los extremos que son, bueno, que a la selección japonesa en, en general, porque son jugadores muy rápidos y muy veloces. Creo que hemos perdido a Carlos, Carlos, sí, a ahora ver sí. si se reincorpora. Y bueno, si os parece, vamos a hablar ya del grupo A, sobre todo Ya está. de dos selecciones. Ya tenemos ahí a Carlos, a ver si mientras que va conectando. Eh, Marc, ¿cómo ves el grupo A? Sí. Porque sobre todo resaltan dos selecciones entre las cuatro, que son, pues como no, la de Países Bajos, ¿no? La de Holanda y la de Senegal, ¿no? Aunque no hay que perder de vista a la anfitriona, aunque se supone que no tendrá muchas opciones, como es Qatar, pero yo recuerdo también el Mundial de Corea y Japón, que bueno, que también parecía que iban de Cenicienta y al final los anfitriones. Y bueno, y teniendo en cuenta la pasta que tienen los cataríes, Sí. esperemos que no hayan puesto ningún billete por debajo en algún sitio donde no toca. ¿Cómo ves ese grupo? Sobre todo las selecciones de Holanda y Senegal. Bueno, Holanda para mí evidentemente es una de las favoritas, o la favorita de este grupo A. Qatar sí que es verdad que está ahí, bueno, uno por ser anfitriona y dos porque sí que hizo una buena Copa Asia, eso también es cierto, ganándola incluso, y por lo tanto, mal equipo no tiene, evidentemente Qatar, pero para mí Holanda, Países Bajos, me parece la selección en este grupo A bastante atractiva. Van Gaal, bueno, ¿qué decir de Luis Van Gaal que no sepamos ya completamente todos? Yo creo que será de los entrenadores probablemente más veteranos de este mundial, si no el más. No los conozco todos, obviamente, pero seguramente será de los que más experiencia tenga. Y en cuanto a, bueno, sabemos, ¿no?, del juego de Van Gaal, lo hemos visto infinidad de veces en España y también en selecciones o en otros equipos. Y en cuanto a la selección, a mí me puedo decir que me ha sorprendido mucho la inclusión de Xavi Simons, aunque pienso que va a ser relativamente testimonial por su juventud y por los jugadores que tiene por delante, pero a mí me gusta mucho la defensa, evidentemente, de la selección holandesa con Van Dijk y con De Ligt. Me parecen dos jugadorazos, aunque no esté De Ligt ni muchísimo menos en su prime, y Van Dijk probablemente tampoco, pero o estén bastante lejos de ese punto top, pero me parecen dos defensas de clase mundial, ambos muy bien juntados con Timber o con alguno de los otros, con Ake del Manchester City, por ejemplo, también que van a estar ahí. Pero bueno, esa defensa me parece muy buena. El centro del campo de Holanda, obviamente, va a estar marcada por cómo esté de estado de ánimo Frenkie de Jong, que es uno de los grandes baluartes de esta selección holandesa. Pero a mí el problema que le veo a Holanda es la delantera. Una selección holandesa que siempre ha marcado, siempre ha tenido grandes delanteros. Yo creo que son de sobra conocidos los de Nistelrooy, los de Dennis Bergkamp, etcétera. Y que ahora está basado el juego en ataque o el gol en dos jugadores o en tres jugadores, como son, bueno, Memphis Depay, que ya vemos cómo está, que además llevan bastantes semanas sin jugar, bastante tocado, con un Luke de Jong, que obviamente está para lo que está. Todos sabemos su última etapa en el Barça y cómo estaba en el PSV. Y un poquito también, bueno, pues Bergwijn, que es el que más está dando ahora goles en el Ajax. Pero quizá, aun siendo la mejor de este grupo A, creo que obviamente tampoco está al nivel de las grandísimas Holandas que hemos visto. En cuanto al resto de selecciones de este grupo A, yo me quedaría, como decíamos, con Holanda y con Senegal. Una Senegal que además, una de las cosas que mejor tiene su entrenador. Un entrenador joven, seguramente sea el más conocido o de los más conocidos de su selección, y que obviamente todo el mundo recordamos las tretas que tuvo que utilizar Senegal para conseguir ganar la Copa África contra Egipto. Todo el mundo recordamos los láseres en la cara de Salah, etcétera, ¿no?
es una grandísima selección, posiblemente la mejor selección de África, pero que creo que no está, aún teniendo muchísimos jugadores cuando las ligas europeas, pero creo que no está al nivel de las grandes selecciones de Sudamérica o de Europa. Sí, sobre todo son selecciones las africanas que yo siempre las tengo en cuenta por su físico, ¿no? Y luego en este grupo ha saltado la noticia en las últimas horas, más allá de las convocatorias, porque se dijo que Sadio Mané no iba a estar en el Mundial, la verdad que un auténtico drama para Sí, Senegal, pero tan solo entre 24 y 48 horas después, Sadio Mané ha entrado en la convocatoria, se dice que probablemente no esté para el partido inaugural de su selección, pero sí que se le espera para al menos el tercer partido del grupo y, ¿por qué no?, de las siguientes rondas. ¿Tú cómo lo ves? Justo en ese momento te perdíamos, Carlos, te hemos recuperado la conexión. ¿Cómo ves? Estábamos hablando del grupo A, que sobre todo destacábamos, pues bueno, además de la anfitriona Qatar, Senegal y sobre todo Holanda, Países Bajos. Como bien comentabais, veo bastante favorita a Países Bajos, a Holanda. Le falta ese delantero, le faltan jugadores para poder, yo creo que meterla entre las favoritas o entre las principales. No la veo ahí, salvo sorpresa, para ganar el Mundial, pero tiene una plantilla. A mí Frankie de Jong es un futbolista que me encanta, me parece sobresaliente y en un gran rendimiento suyo pues puede hacer funcionar muy bien a la selección. Destacar como bien ha hecho Marca ahí a Xavi Simons, que tiene una especial relación también, ya no solo con el Barça, de donde salió, sino con la zona alicantina, Rojales, donde se residió y donde nació su familia y donde va a visitar ella al Tader, al equipo de la preferente alicantina. Y, pero yo creo que debe ser gran dominadora de este grupo. Luego, Senegal tiene muy buenos jugadores, Nico Jackson también del Villarreal, yo confío mucho que sea quizá un poco la sorpresa del fútbol africano, que siempre es un fútbol que por su físico nos sorprende, que da la sorpresa siempre en cada mundial, y por qué no puede ser esta Senegal. Ecuador la desconozco bastante, pero es un fútbol sudamericano siempre que ofrece sus jugadores. Y Qatar, de momento ese fútbol de Qatar, de Emiratos Árabes, siempre ha estado muy lejano a lo que es el fútbol europeo, incluso sudamericano. Vamos a ver, es su gran mundial, supongo que habrán hecho todo su esfuerzo para rendir bien y ofrecer la mejor imagen y sí, toda la pela posible y todo lo dinero, pero luego hay que jugar. Y la verdad que lo intentaron, ¿no? Los Emiratos Árabes también confirmando esos jugadores por equipos de la liga y no funcionó, ninguno se quedó. Una cosa es ponerlos y traer jugadores de fuera y otra es formarlos. Sé que se ha invertido mucho dinero en academias allí, que ha habido muchos españoles trabajando de preparadores físicos, de responsables en academias. Y vamos a ver si han llegado a tiempo para ser competitivos. Yo creo eso, muy favorita Holanda y Senegal-Ecuador. Ecuador la tengo muy desconocida, entonces apuesto por Senegal, pero vamos a ver qué nos ofrece. Y Pau, algo que añadir de este grupo, de las cuatro selecciones del grupo que componen el grupo A. Bueno, yo veo favorita a Holanda, pero tampoco la veo tan favorita con respecto a Senegal, que tiene muy buen equipo. Y Holanda, sí, antes comentábamos que Alemania no era de las mejores, yo creo que esta Holanda es de las peores, ¿no? Seguramente, si no la peor, yo creo que de la época de que comentaba Marc, de Van Nistelrooy, pues también Patrick Kluivert, Mackay, ha tenido delanteros muy importantes. Pues esta Huntelaar también estuvo, ¿no?, hace ya unos 10 años, más o menos. Pero es que ahora no tiene mucho que destacar, ¿no? Bueno, tiene jugadores como De Jong, Frenkie, no Luke, que si Luke tiene que ser la referencia en ataque junto a Memphis Depay, pues tampoco es que sea... Yo creo que es de las peores parejas de delanteros de Holanda que ha tenido, te diría, en la historia de los mundiales. Porque siempre ha tenido mucha metralleta ahí, ¿no? Mucho gol. Y Ecuador, bueno, Senegal sí que veo yo que tenga bastante, aparte de Sadio Mané, a Nicola Jackson, como ha comentado Carlos, pero también en el centro tiene a Gueye, Idrissa Gueye, de la Premier, del Everton. En la defensa tiene a Koulibaly, del Chelsea. Por líneas tiene uno o dos tíos que juegan en un equipo top europeo.
y que son jugadores muy importantes, ¿no? Y yo creo que Holanda, creo que es el primer partido, de hecho, Países Bajos-Senegal, con lo cual posiblemente ahí se decida el liderato del grupo y quién pasa como primero, ¿no? Del grupo. Por tanto, yo creo que es la fecha clave de este grupo. El lunes 21 de noviembre a las 12 de la mañana. Mala hora, pero bueno. Y bueno, si os parece, pasamos ya al grupo B, un grupo que sobre todo llama la atención que se va a hablar mucho inglés porque está compuesto entre Inglaterra, Irán, Estados Unidos y la Gales de Gareth Bale. Habrá ese duelo, ¿no? Ese, por decirlo de algún modo, ese derby del Reino Unido. Y bueno, y parece ser que será, a lo mejor cuando veamos este mundial será por decirlo de algún modo, la última cita que Gareth Bale se tomará en serio, ¿no? En su carrera. Yo creo que a partir de aquí ya pasará a ser un exjugador de fútbol. ¿Cómo lo veis vosotros, Carlos? Para mí, yo considero que el favorito del grupo, aquí sí que veo un claro favorito, y para mí es Inglaterra, el actual subcampeón de Europa. Sí, por jugadores, por lo que también viene haciendo en el último gran torneo, es la gran favorita. Es cierto que a mí Inglaterra no me enamora, no me dice gran cosa, sí que llegó bastante lejos en la última Eurocopa. Yo creo que hay que prestarle mucha atención y puede ser una de las sorpresas de Estados Unidos, que tiene jugadores interesantes. Musa lo conocemos del Valencia. Yo que tengo el corazoncito, viví 2 años en Londres del Fulham, pues tiene ahí a varios jugadores, a Tim Ream y alguno más del Fulham, también a Gales, a Dan James. Y, y creo que Estados Unidos, además, con ese mundial que es el próximo, ya está trabajando en los últimos años muy bien otra vez la cantera y potenciando a grandes futbolistas para que lleguen en el mejor estado posible a ese próximo mundial. Eh, Así que yo creo que es una selección a muy tener en cuenta y que le puede competir a Inglaterra por ese primer puesto. Gales, pues está Bale, lo que tú decías. Vamos a ver si es el último gran torneo o partidos que se lo toma en serio, si se los toma en serio incluso este, porque conocemos un poco cómo es Bale y nunca sabes qué Bale te vas a encontrar. Y luego Irán, yo creo que supongo estará bastante por debajo. Duelo bonito, duelo de equipos británicos o de habla inglesa con Estados Unidos, pero yo creo que Estados Unidos le puede dar mucha guerra en este grupo a Inglaterra. Marc. Yo es que veo en esto, aunque estoy en gran medida de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice de Estados Unidos, y que veo este año Inglaterra un pasito por encima de lo que ha estado en los últimos mundiales, en las últimas grandes citas, e incluso más que en la última Eurocopa donde fue finalista, ¿no? Y quedó segunda de la Eurocopa. Yo creo que este es el gran mundial de Inglaterra y lo saben. Y además viene con una cantera, una serie de jugadores jóvenes, el caso de Mason Mount o de Phil Foden o incluso de Grealish, que vienen pisando muy fuerte, jugadores relativamente jóvenes o muy jóvenes, con el caso de Foden o de Mount, y con jugadores asentados ya, como es el caso de Harry Kane, que posiblemente sea el gran baluarte de esta Inglaterra. Siempre, y el problema que ha tenido Inglaterra, yo creo que en todas las grandes citas, o en las últimas grandes citas, es que siempre ha sido la eterna candidata, y se ha quedado en eso, en un eterno candidato con grandes jugadores, con incluso grandes entrenadores. Posiblemente este año sea de los entrenadores menos conocidos que ha tenido Inglaterra en las últimas grandes citas, y siempre se ha quedado en eso. Yo creo que ven en Qatar, desde Inglaterra, como la gran cita para poder conseguir algo. Y me parece que tiene una grandísima selección, sobre todo el centrocampo para arriba, con un Maguire que todo el mundo conocemos ya, sobre todo a nivel redes sociales. Nos encanta, por lo menos a mí, me encantan los vídeos de Harry Maguire en los fallos que hace constantemente, que me parece mejor defensa de lo que nos pintan a través de las redes, con un Stones que es mucho más valor de lo que realmente hace luego en el campo, pero del centro del campo hacia adelante me parece una grandísima defensa, con un Bellingham que me parece muy fuerte, Sterling y Phil Foden en las bandas que me parecen grandísimas, con Harry Kane, que yo creo que aunque no está en su prime, sabemos que es un delantero que si se lo propone puede marcar diferencias en este Mundial, y de verdad, y en esto
¿no? Estamos en diferencia de opiniones, Carlos y yo, y es lo que me gusta de esta tertulia también. Yo a Inglaterra sí la veo una gran candidata, pero vuelvo a repetir, como siempre, puede que se quede en la eterna candidata, que no me extrañaría tampoco nada. Estados Unidos me parece que tiene buen equipo y que, como bien dice, tiene un equipo joven, mirando en cantera y sobre todo buscando ese Mundial de 2026 que ahí me parece que ahí va a ir, pero a por todas no, lo siguiente. Y en cuanto a Gales, es que es la historia de siempre. Me parece que está posiblemente Bale en su mejor momento de forma en los últimos años, también lo pienso, porque creo que en la MLS le están dejando hacer lo que le dé la gana y Bale lo que quiere es esto, es decir, ¿te quieres ir a jugar a golf? Vete a jugar a golf. ¿Te quieres ir y entrenar a medio nivel? Entra a medio nivel porque solo con tu nombre vas a ganarme partidos. Y más o menos no está haciendo del todo mal en la Major League, pero obviamente si miramos posición por posición, Gales se queda un poquito corta respecto a sus rivales. De quien no conozco nada, y ahí sí que no puedo opinar, es de Irán, la verdad. Sí, yo creo que Irán es la gran desconocida. Y bueno, ya hablabais de Inglaterra. Bueno, Carlos Queiroz, lo más conocido probablemente sea que la entrena Carlos Queiroz. El seleccionador, sí, que es la auténtica estrella de equipo, ¿no? De algún modo. Y bueno, Pau, ¿tú qué opinas de este grupo? Bueno, para mí Inglaterra, no sé si opinas como ellos, para mí Inglaterra es una selección que aunque siempre ha sido la auténtica candidata, ¿no? La eterna promesa, ¿no? Y se ha quedado en eso, yo sí que la veo algo más. Y luego, además de esto, bueno, Estados Unidos, ya más allá de Musa, que lo conocemos todos, yo creo que puede ser luego hablaremos, pero yo creo que puede ser una de las revelaciones del campeonato. Y bueno, Inglaterra, pues es lo que hablábamos, presentó su candidatura, ¿no? En la última Eurocopa, quedando su campeón. ¿Tú cómo lo ves, Pau, Inglaterra y el resto del grupo? Sí, yo estoy de acuerdo aquí con Marc, más que con Carlos. Creo que Inglaterra es muy favorita. Cierto es que Estados Unidos tiene un buen equipo. Hay que tener en cuenta que yo creo que este mundial, a diferencia de los que se disputan en verano, yo creo que se va a marcar más las diferencias entre los equipos favoritos y los más menos favoritos, porque los jugadores de los equipos favoritos suelen jugar en ligas competitivas que están en desarrollo y no es como en un mundial de verano que llegan después de un periodo de descanso muy largo. Y yo creo que esto va a marcar más las diferencias. Y creo que Inglaterra, al igual que decíamos que Holanda era de las peores Holandas, esta Inglaterra puede ser de las mejores de los últimos años. Y bueno, y Estados Unidos la veo como la segunda aquí, la segunda favorita para quedar, bueno, o la segunda integrante, ¿no?, de octavos. Creo que además un partido especial para Yunus Musa, ¿no?, que se decidió por jugar por Estados Unidos cuando pudo hacerlo por Inglaterra, ya que es canterano del Arsenal y yo creo que se ha criado futbolísticamente en Inglaterra. Y bueno, y también tiene jugadores importantes, ¿no?, como Pulisic, ¿no?, que se enfrentará, ¿no?, a Mount, compañero del Chelsea. Sí, hay bastantes duelos bonitos. Este grupo es bonito, pero yo veo aquí dos candidatos claros. Por encima de Gales, que aunque esté Bale, Ramsey, pero no lo veo tan potente como la selección norteamericana. Y bueno, pasamos al grupo C, donde aquí también yo veo una favorita clara, que es Argentina. Para mí, ya no solamente favorita del grupo, para mí creo que es, junto con Brasil, las favoritas a ganar este mundial. Yo soy de los que pienso que si no gana España el mundial, creo que se va a ir hacia América. Y para mí, Argentina es una de las favoritas y además es la última bala que tiene Lionel Messi. Aunque también no hay que perder de vista en el grupo, pues México, que para mí es, junto con Polonia, las que van a disputarse por esa segunda plaza. Y para mí la cenicienta del grupo es Arabia Saudí, que al igual que estábamos hablando anteriormente de Qatar o de Irán, creo que es la selección que a priori no tiene nada que hacer en el grupo. Carlos, ¿qué opinas? Pues yo soy menos optimista con Argentina. Tengo amigos argentinos y ya me están ahí hablando con una final Argentina-Brasil, que lo tienen súper claro. Te ves anuncios que están sacando a Argentina y se te pone la piel absolutamente gallina y ya te piensas a Messi levantando el trofeo. Pero sí que es cierto que Messi está haciendo muy buena temporada, que tiene jugadores
Dybala, Lautaro Martínez, que son terriblemente buenos, pero no sé, no me acaba de decir Juan Foy de Villarreal, no me acabo, el Papu Gómez con la temporada espantosa que está haciendo con el equipo, con el Sevilla esa temporada, desde que llegó a Sevilla. No sé, sí que es cierto que tiene jugadores diferenciales, sí que es cierto que va a estar ahí, pero yo como favorita no la veo, o no sería el mundial en la cual más dinero hubiese apostado antes en las típicas apuestas estas por Argentina. Luego Arabia Saudí, pues creo que aún le queda mucho para llegar al nivel europeo. México, Polonia tiene a Lewandowski, ¿no? Y tener a Lewandowski ya seguro de tener gol, y son selecciones siempre a tener en cuenta. Entonces eso, Argentina yo creo que sí que pasará de grupo, pero no la termino de ver como de las grandes favoritas, o como muchos la ven, como una de las claras candidatas a ganar el título. Marc. Yo es que debo decir que estoy subido en la escaloneta desde hace meses. Totalmente subido, de verdad. Me parece una Argentina. Hay un dato que me parece brutal. Cierto es que no es contra grandes selecciones, pero que llevan, si no recuerdo mal, 35 partidos sin perder. Es la máxima racha que ha vivido Argentina, obviamente, y creo que estaba compartida también con la selección española en cuanto a número de partidos sin conocer la derrota. Vienen de ganar la Copa América, que me parece también un dato importante a tener en cuenta, porque vienen con el ego y con el este muy subido. Y eso es lo que creo que les puede pasar o dar una mala pasada. Porque en Argentina, o por lo que nos llega, yo también conozco un par de argentinos, y lo que nos llega a través de redes, televisión y demás de Argentina, es que hay un auténtico furor con este Mundial de Qatar. Uno, porque es el último de Leo Messi. Dos, porque si Leo Messi quiere ser el mejor jugador de la historia, necesita ganar un Mundial para mí ya lo es el mejor jugador de la historia, pero para que no le digan, es que Maradona tiene un Mundial y tú no, para que no le digan eso, para quitarse ese argumento, que para mí me parece poco argumento, pero para quitarse ese argumento es ahora o nunca. Messi tiene 35 años y obviamente dudo mucho que con 39 se vea en el próximo Mundial. Es más, ya él avisó que no. Y me parece que sin grandes estrellas, salvo el propio Messi, obviamente, Ángel Di María, quizá Dybala o Lautaro, pero sin grandes estrellas desde el centro del campo para atrás, es posiblemente la Argentina más cohesionada, más estructurada, con un portero, Emiliano Martínez, que además se ha ganado el beneplácito de todos, sobre todo cuando le bailó delante de Yerry Mina. Consiguió ganarse el favor de todo el mundo, y aunque no sea el mejor portero, sabemos que va a ser el portero titular probablemente, con un centro del campo que sorprende en muchos momentos, como bien decía lo de Papu. Es que probablemente ahora mismo Papu no es titular en la Argentina actual, entre otras cosas por el mal estado de forma que se tiene con el Sevilla. Pero creo que el centro del campo de Argentina, sin ser muy conocido, me parece bien estructurado, aunque es el punto más débil del albiceleste. Y en el centro de la defensa, bueno, probablemente estarán, pues si no está Otamendi, que lo conocemos, bueno, completamente todos, estará Cristian Romero, habrá más de un jugador conocido, Tagliafico, que también lo conocemos, Pachela, del Betis. Yo creo que es una Argentina sin grandes estrellas, capítulo aparte Messi y Di María y Dybala, o Lautaro, sin grandes estrellas, pero muy, muy bien estructurada y con Scaloni que sabe exactamente lo que quiere. Para mí es la gran favorita. Del resto, bueno, pues México obviamente seguramente sea la que por nombre quede segunda, Polonia son Lewandowski 10 más, y Arabia Saudí desconozco completamente. Tengo delante ahora mismo los nombres de los jugadores de Arabia Saudí, que los estoy mirando y es que me queda igual. Entonces, no puedo decir mucho. Pero para mí México, que es otra de las eternas también candidatas a muchas cosas y poco premio, y para mí Argentina, que es junto a Brasil y alguna puntita más, posiblemente Inglaterra o Francia, las grandes candidatas a este Mundial. ¿Alguna pincelada más para rematar el grupo C, Pau? Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos que Argentina tampoco lo veo tan favorita este año al Mundial. Sí que creo que es favorita, obviamente, para pasar en este grupo. Veremos si, bueno, en caso de quedar primera, podría
jugar contra octavos contra Francia o Dinamarca, que son las previsiblemente favoritas del otro grupo, del grupo D. Pero yo creo que le va a costar a Argentina. Y en cuanto al segundo puesto de este grupo, entre México y Polonia, tampoco veo, están bastante igualadas, ¿no? Porque tampoco veo a un México como otras temporadas, ¿no? Tampoco tiene mucho, no sé, no veo, tiene jugadores conocidos en la Liga Española, o que han pasado por la Liga Española, Héctor Herrera, tiene a Andrés Guardado, pero tampoco tiene a Raúl Jiménez, que también estuvo en el Atlético de Madrid, pero Chicharito no va, por ejemplo. Y tampoco tiene ningún jugador así que destaque mucho y son jugadores de un nivel un poco inferior a de otras Méxicos de años anteriores. Pues bueno, veremos a ver qué pasa en este grupo C. Y pasamos al grupo D, donde también en las últimas horas ha sido noticia porque se han caído de la lista de los Blues Mendy, el jugador del Real Madrid, y me parece que también Paul Pogba. Son bajas que, bueno, que sorprenden, aunque yo he estado viendo la convocatoria y la verdad es que da miedo, al menos a nivel ofensivo, con Karim Benzema, con Kylian Mbappé, con Griezmann. Bueno, la verdad es que también en la Eurocopa nadie se esperaba, era la gran favorita para ganar y se quedó fuera en los penaltis con Suiza. Y bueno, y aquí sí que, bueno, aquí es la gran favorita para mí en este grupo, en el grupo D, Francia. Y aquí sí que tengo más dudas en quién será el segundo. Creo que será Dinamarca, porque creo que, que Túnez y Australia están por debajo. No creo que Dinamarca tenga problemas, pero sí que veo una clara favorita y creo que para mí en este grupo pasará Francia primero y Dinamarca como segundo. No sé vosotros qué pensáis, Carlos. Como tú dices, ves la convocatoria de Francia y asusta. Te ves a Benzema, Dembélé, Griezmann, Mbappé y dices, pues, por la izquierda, por el centro, me van a disparar desde fuera del área. Es muy difícil frenar a jugadores así. Es cierto también que ya en la última Eurocopa, pues todos la daban como la grandísima, súper favoritísima y no llegó a la final. Entonces, bueno, estas cosas pasan, pero para mí tiene un equipo muy completo, de defensas, que Camavinga y Tchouaméni, que no han terminado de ser muchos protagonistas en el Real Madrid, pero que también se les ha visto un potencial tremendo. Es decir, que tiene jugadores para mí de grandísimo nivel y tiene que pasar sobradísima esta primera fase y luego sin duda es que por lo que tiene arriba no puedes pedir otra cosa que gane el Mundial. Es que te presentas con estas cartas en un Mundial y tienes que ir a por todas sin ninguna excusa, por mucho que en el centro del campo pueda faltar un poco más de experiencia o lo que sea. Y luego, de la Túnez yo la veo bastantes parejas. No son unas selecciones que las tengo muy, muy seguidas. Australia sí que la veo muy, muy lejos del resto, pero creo que luego va a haber una lucha ahí de pocos diferencia entre Dinamarca y Túnez. Aquí coincidimos 100%, Carlos y yo. A mí lo que me da menos seguridad de Francia es lo que estaba diciendo él, es el centro del campo. Estás basando el juego del centro del campo en dos jugadores que no son titulares indiscutibles en el Madrid, como son Tchouaméni y Camavinga, que tienes un Rabiot venido a menos, que no es el Rabiot que hemos conocido en otras épocas. No tienes, entre otros, a Paul Pogba. Fofana no es el jugador tampoco que era, ni muchísimo menos. Y creo que es el gran talón de Aquiles de esta Francia. Obviamente por gol. Es un poquito, me parece, el opuesto 100% a la selección española. Que tienes un buen centro del campo con el que puedes jugar además mucho, con el que puedes hacer mucho, pero te falta ese gol, te falta ese jugador que te meta 30 goles en una temporada. Aquí es el contrario. Aquí tienes una delantera que de por sí, solo con los delanteros puestos en el centro del campo y en la delantera, que hacen 30 goles cada uno, estoy exagerando, ¿no? Pero entenderme, pero te falta el jugador superclase en el centro del campo, con experiencia, un poquito de experiencia aunque sea, y que te vaya a dar ese puntito extra a la hora de organizar el partido. Gran candidata, sin lugar a dudas, por nombre, por historia, porque es la actual campeona,
y por muchas más cosas, pero me falta el centro del campo. Posiblemente sea de los peores centros del campo de los últimos mundiales de Francia. Pau. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que Francia por nombres junto a Brasil, que después analizaremos, posiblemente sean los máximos favoritos. Pero bueno, es que Francia ya hace 4 años, ¿no? O fue la Eurocopa, que tenía muy buenos nombres, pero ¿Eh? pinchó bastante, ¿no? Fue la Eurocopa, porque el Mundial lo ganó, ¿no? El Eh, mundial alemán. y con respecto al siguiente, yo creo que Dinamarca también está bastante distanciada de las otras dos, ¿no? Que he estado mirando, por ejemplo, la alineación probable de Túnez y no conozco a nadie. Es mucho jugador de la Liga Francesa, como suele ser en las selecciones del Magreb, pero poco destacados. Y Australia creo que se impuso, ¿no? La eliminatoria, no sé si fue contra Perú o del, de la, para acceder al Mundial, ¿no? Porque va por el grupo de Asia, pero creo que es una de las Australias también menos reconocibles, ¿no? De los últimos años. Y creo que Francia y Dinamarca, muy raro sería que no acabaran las dos primeras. Bueno, y pasamos al grupo F, nos saltamos el D porque ya hemos hablado largo y tendido de la selección española. Y el grupo F que estaba compuesto también por dos claras favoritas, ¿no? Por Bélgica, que para mí también es otra de las eternas promesas. Croacia, que bueno, que es sabido, pues bueno, la calidad que tienen los croatas, ¿no? Modric, Rakitic, etcétera. Históricamente, en los últimos años lo han estado haciendo bastante bien. Y bueno, y dos selecciones que están, pues, a priori, un escalón por debajo, aunque para todos menos para Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o ha vaticinado una final del Mundial Camerún-Marruecos. Así que habrá que estar atento a ver si el brujo Eto'o acierta. Pero bueno, no tiene pinta. Carlos, ¿cómo ves el grupo? ¿Opinas como yo? Bélgica, Croacia, favoritos. Lo veo igualado, creo que Croacia está un punto por encima. Como comentabas, Bélgica era un poco de la selección que todo el mundo hablaba en los anteriores torneos y quizá en esta tiene a De Bruyne, a Manchester City ahí un jugadorazo, pero Hazard pues es el actual Hazard, a Wissel, al Atlético de Madrid, pues no ha terminado de funcionar, no sé. Tiene a Courtois de portero, es decir, tiene a jugadores determinantes. Bélgica y Croacia, pues por nombre pueden llamar más la atención. Marruecos yo creo que dará mucha guerra. Tiene a Abde, que ha pasado en 2 años de jugar en tercera a jugar un mundial, ahí con el Fial de Hércules, que estaba a dar el golpe enseguida de aprovecharse la situación que vivía el Barça para debutar y tener minutos en primera división y ahora en Osasuna. Y luego Canadá, que lo estaba viendo esta mañana anécdota, y es que el seleccionador no ha convocado al esposo de su hija. Demuestra carácter, demuestra personalidad, porque luego, como le vaya mal, como le vaya bien tiene excusa, pero como le vaya mal volver a casa por Navidad, no habiendo llevado al esposo de tu hija al Mundial, pues es para tomárselo en serio. Que se lo digan ¿os imagináis a Luis Enrique no llevándose a Ferran? No lo sé el contexto de Canadá, sí, el jugador. Aquí la verdad que Ferran Torres, pues no es que haya dado muchos argumentos en los últimos meses para asegurarse sí o sí ir al Mundial. Pero la verdad es que es una situación un poco comprometida, un poco curiosa. ¿Y tú, Mar, cómo ves el grupo? Totalmente de acuerdo, Carlos. Aquí anteriores, aquí Bélgica ha tenido, yo creo que bastante nivel. Lo único que ha mantenido de nivel top es un Kevin De Bruyne, que yo creo que está en el top 5 de mejores jugadores del mundo y en su posición posiblemente sea el mejor, y un Courtois que posiblemente sea el mejor portero del mundo, pues entre los 3 mejores, sin lugar a duda. Y para mí el gran valedor de esta Bélgica es su entrenador Robert Martínez, que para mí es quien le saca todo el potencial a una Bélgica que tiene jugadores muy buenos, que es cierto que tiene jugadores muy buenos, pero que ni muchísimo menos es la Bélgica de otros años. Entonces, si Roberto Martínez consigue sacar el potencial real de cada jugador, caso Eden Hazard o caso Carrasco, caso Witsel, puede dar alguna sorpresa, pero ni muchísimo menos estamos ante la Bélgica de otros años.
Del resto, bueno, me ha encantado la anécdota de Canadá, la verdad que la desconocía y seguramente esta Navidad no coman juntos todos en la misma mesa, probablemente. Veremos qué pasa. Marruecos sí que han hablado bastante bien de Marruecos, con En-Nesyri, con Abde, jugadores que conocemos y que además tienen bastante nivel con Achraf Hakimi, otro de los grandes jugadores. Pero me parece posiblemente si estuviésemos en escalones, Marruecos estaría en el tercer o cuarto escalón en cuanto a bloques de selecciones. Entonces, podría incluso ponerle en aprietos a Croacia a la hora de pasar de grupos, pero obviamente las favoritas a priori, por nombre, por jugadores y por posición, son Bélgica y una Croacia envejecida, no hay que olvidarlo, bastante envejecida respecto a otros años, con un Modric eterno, con un Kovacic, con un Perisic. Rakitic no sé ni siquiera si está convocado, entiendo que sí. Entiendo que sí, lo estoy viendo, sí que está convocado. Con Pasalic, que ya está venido a menos, no es el jugador del Chelsea, ni muchísimo menos. No sé, creo que Croacia es menos también de lo que ha sido en los últimos años y puede que haya lucha por el segundo puesto entre Marruecos y Croacia. Lo importante de este grupo, entre otras cosas, es que nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en este grupo, porque el siguiente rival sale de este grupo. Si somos primeros o segundos, nos vamos a enfrentar al que quede primero o segundo de este grupo F. Además, bueno, no solamente todo, yo también creo que no creo que a llegar a una final, pero sí que creo que Marruecos puede ser una selección que le dé, que puede dar algún susto a alguna de las dos favoritas, a Croacia o a Bélgica. ¿Tú qué opinas, Pau? Sí, a priori el favorito debe ser Bélgica, pero tampoco debe descuidarse, ¿no? Porque tanto Marruecos como Croacia. Y es un grupo bonito, ¿no? Porque incluso Canadá, que es la selección más floja de este grupo, tiene posiblemente a uno de los mejores laterales izquierdos, yo creo que el mejor de la actualidad, Alphonso Davies. Y no sé. Cierto es que quitando a Alphonso Davies, pues no hay muchos conocidos, ¿no? En la selección canadiense. Y después Marruecos, no sé si habéis nombrado Ziyech, ¿no? También, ¿no? Del Chelsea. O no sé si se fue al Tottenham. No sé. Bueno, que está en la Premier en cualquier caso y que deslumbró con el Ajax hace unas temporadas. Y Y va Bono también, ¿no? El portero, ¿no? sí, Babu, ¿no? En-Nesyri. Y sí, alguno más, ¿no? De la Liga Española, creo. Que ahora no Abde. recuerdo. Abde, sí. Y bueno, sí, es un grupo interesante de ver. Porque es bastante abierto, creo yo. Canadá está un poco por debajo del resto, pero aún así será interesante ver. Ujú. Y bueno, nos vamos al grupo G, al grupo de la Samba. Para Eh, Samba. Brasil, es la favorita por excelencia de siempre todos los mundiales, aunque esté mal, siempre está ahí. La pentacampeona. Y bueno, una Brasil que también ha sido noticia en las últimas horas con la convocatoria porque se lleva a 9 delanteros. A nueve delanteros, que se dice pronto. Y bueno, y que una gran favorita de este grupo sin lugar a dudas. Y bueno, y veremos si la Camerún, como ha vaticinado Eto'o, esa selección tan física, pues bueno, le planta cara. Para mí, yo creo que sí que pueden ser segundos Camerún, pero bueno, no perdería de vista a Suiza y a Serbia. ¿Vosotros cómo lo veis, Carlos? Para mí es el grupo que más me apetece ver. Más me apetece ver porque no hay ningún Emiratos Árabes, con todo el respeto para ellos, ni Australia que vaya a desequilibrar tanto el nivel de algún partido. Para mí Brasil, llevando a Rafinha, Rodrigo, Neymar, Vinicius, Gabriel Jesús, aunque creo que está pasando una mala racha el Arsenal, empezó muy bien. Es una selección que tiene muchísimo a nivel ofensivo. Para mí, con Francia, ya lo digo, es para mí la gran favorita. Tiene experiencia Becker en portería. Everton Ribeiro es un futbolista que de esos vídeos que te pasan de vez en cuando por WhatsApp, mira este tal, y te meten algún vídeo de YouTube con sus mejores jugadas. Es un futbolista que me encanta, cómo se asocia, el disparo que tiene. Yo creo que puede ser uno de esos futbolistas que veamos y que pronto pues veamos también en Europa. Es decir, tiene mucho Brasil. Y el resto del grupo, Suiza quizá los años anteriores hablaba un poco más de Suiza. Serbia pues tiene a Jovic, tiene a Mitrovic, que Mitrovic, soy un poquito aficionado del Fulham
y 9 goles lleva en la Premier League. Es nuestro gran Mesías, o nuestro gran Dios que le seguimos para que nos consiga la permanencia en la Premier League. Y tiene jugadores también interesantes de la selección, de la selección española, ¿no? De haber jugado en España. Está Rakic, el ex del Valencia. No sé si ha salido cedido o sigue Sí, perteneciendo a Valencia. es cedido, creo, ¿no? En el Braga. Sí, correcto. Y Maximovic del Getafe. Y bueno, Camerún, que tiene a los ex del Villarreal, Anguissa y Ekambi, a varios jugadores también del Bayern Múnich. Yo creo que el nivel de los partidos va a ser muy, muy bueno. Y vamos a ver ya desde inicio el nivel que tiene esta Brasil, que yo pongo muchísima confianza en el equipo brasileño. Yo la única pega que le veo No sé si. No te No oímos se te más. escucha, ahora no se te escucha. francamente. Ahora. Sí, creo que sí, ¿no? Ahora sí. Sí. No, decía Sí. que el gran problema que le veo a Brasil es que cómo va a alinear a los 9 delante. Ujú. Obviamente no los va a poner a todos, pero es que los lees a todos y todos podrían ser titulares. Entonces yo creo que aquí puede tener un problema. Esa lucha de egos conocidísima, que seguro que va a haber en el vestuario, con un Neymar crecido, con un Vinicius crecido, con Gabriel Jesús, que sí que es verdad que está venido a menos después del gran inicio de temporada, con Anthony, que es el dios ahora mismo del Manchester United, con Rodrigo, que ya vemos cómo está en cuanto a carácter y actitud en el Real Madrid, Rafinha, Martinelli. Bueno, vamos a ver, con Richarlison, falta incluso Roberto Firmino, que ni siquiera lo han llevado. Es que podrían haber llevado incluso más. Es decir, Sí. estamos hablando de muchos delanteros acostumbrados a ser titulares indiscutibles y que nadie les mira por encima del hombro, y aquí entre ellos se van a mirar por encima del hombro. Y va a haber un momento que cierto es que la selección brasileña suele tener ese carácter de que se quiere mucho, de que hay mucha fiesta dentro del vestuario y demás, pero vamos a ver cómo Tite consigue llevar esta lucha de egos. Del resto, ostras, es que estamos hablando, como bien decía Carlos, del grupo más igualado. Porque Serbia, Suiza y Camerún, posiblemente la Camerún de este año sea la menos Camerún de los últimos mundiales, pero siempre es Camerún. Suiza ha sido una clásica mata gigantes y Serbia, bueno, lo estabais diciendo, no has mencionado a Vlahovic, creo, no te lo he escuchado. Me parece un delantero top, no, lo siguiente, que la Juve pagó un pastizal por él. Y creo que tiene un grandísimo equipo Serbia en esta edición. Para mí sería seguramente la segunda, por delante de Suiza y de Camerún, pero Suiza nunca puedes dejarla de lado porque eternamente siempre ha dado sorpresas y siempre se le ha llamado un poquito mata gigante, ¿no? Junto a alguna otra selección también. Y Camerún, que por nombre, por garra, por físico, por calidad individual, es una gran selección, pero creo que no es la Camerún clásica que todos tenemos en mente y que ha dado tantos buenos resultados. Sí, creo que está un pasito por debajo del resto. Yo estoy de acuerdo con Marc. Yo creo que Brasil obviamente es la indiscutible favorita. Pero después Serbia-Suiza. Suiza a lo mejor tiene un bloque ya muy definido de los últimos años, ¿no? Y bueno, tiene a Embolo delantero, ¿no? Que siempre está ahí, parece. Y Serbia tiene un equipazo, ¿no? Yo creo que es de las mejores Serbias de los últimos años, con Vlahovic de delantero, Luka Jovic, Mitrovic. Hay un Mitrovic en la delantera y otro Mitrovic en la defensa, ¿no? Que es el del Getafe. Y tiene a Gudel del Sevilla, creo que no lo habéis nombrado, que lleva 2 golazos, ¿no? En la liga. Muy bien. Y creo que pueden estar ahí. El segundo puesto va a ser un duelo. Y sí que Camerún la veo un poco distanciada del resto, ¿no? Destaca los jugadores que ha dicho Marc, ¿no? O Carlos, no sé si ha sido Carlos, los de Villarreal, ex del Villarreal, ¿no? Zambo Anguissa, que está haciendo un temporada en el Nápoles, y Toko Ekambi, ¿no? Pero más allá tampoco. Creo que está lejos de otra de las selecciones africanas como Senegal. ¿Y en Suiza va el portero, va Sommer, para penaltis? Pues sí que va, Sommer. Que le paró 2 penaltis a Sergio Ramos y también le amargó la tanda de penaltis a Francia. Sí. Y también tiene a Kanji, que está haciendo temporada en el City. Y Ricardo Rodríguez, ¿no? El incombustible Ricardo Rodríguez.
que siempre está ahí también. Probablemente, como ha dicho Carlos, sea el grupo más igualado o más imprevisible, exceptuando así, de la fase de grupos del Mundial. Y bueno, ya llegando al final, vamos al último grupo, al grupo H, que bueno, es el grupo de la Portugal del bicho. Hablábamos que probablemente iba a ser la última cita de Leo Messi y de Gareth Bale, pues también tiene pinta de que va a ser la última cita mundialista y en el caso también de Cristiano Ronaldo, de poder conseguir un mundial con Portugal, puede ser que sea su última oportunidad. Luego en el grupo pues también está Ghana, que pues como todas las selecciones africanas, su físico es súper importante. La República de Corea, que también, pues bueno, además de los sustos que nos dio a nosotros en el Mundial de Corea y Japón, es una selección que también es muy rápida, muy vertical. Y bueno, y la Uruguay de Edison Cavani, del jugador del Valencia, que aunque está tocado, al final ha entrado en la convocatoria tanto él como Araujo, que también estaba lesionado, ha entrado en la lista. Y bueno, para mí las dos grandes favoritas son evidentemente Portugal y Uruguay en este grupo, aunque yo no descuidaría la selección de Ghana, sobre todo por su físico. Entonces, como lo veis, Carlos. Sí, Portugal me parece una gran selección, tiene muy buen equipo, aunque arriba, bueno, ya Cristiano Ronaldo, el Cristiano Ronaldo actual, que es un Cristiano Ronaldo, que sí que es cierto que al ser un mundial y en lo competitivo que es él, lo veremos seguro que en la máxima expresión de competitividad, pero ya lo vimos en los recientes partidos frente a España, que está muy lejos de ser aquel futbolista que era. Joao Félix, vamos a ver qué versión da. Sí que es cierto que en el Atlético de Madrid en pinceladas ha dado versiones estelares, pero vamos a ver cómo funciona. Ahora Rafa Leao del Milan también es un futbolista que me gusta mucho. Bernardo Silva tiene muy buenos jugadores, Carvalho, Cancelo. Tiene selección, tiene jugadores. Yo creo que para no ser favorita, pero para ser una de las selecciones soñadoras que digo, ¿no? Para estar cerca de a ver con los cruces, qué suerte tiene y con esos detalles finales, pues llegar muy lejos. Uruguay, eh, es que veo a Maxi Gómez arriba, Cavani, Luis Suárez. Son futbolistas que hace 5 años te hubiese dicho candidata absoluta tremenda para ganar el Mundial. Ahora vamos a ver el rendimiento de estos jugadores. Cavani ha dado pinceladas, pero vamos a ver en estos partidos cómo llega. Yo creo que Uruguay puede. Yo creo que Portugal en esta fase va a ser clara candidata a conseguir la primera plaza. Todo lo demás sería decepcionante. Y yo creo que Uruguay lo va a tener más reñido. Cuidado con Ghana, cuidado con Corea del Sur, que tienen ahí su calidad, tienen su físico, sobre todo Ghana, y pueden dar la sorpresa. Bueno, hemos perdido en esta Normal. ocasión a Marc, a ver si mientras tanto se reincorpora. Pues bueno, te cedo a ti la palabra, Pau. ¿Cómo Vale. ves el grupo? Además de los apuntes que ha mencionado Carlos. Sí, Portugal es la máxima favorita en este grupo. Creo que por nombres, después de Francia y Brasil, o de Brasil y Francia, posiblemente sea la tercera. Y por delante de Argentina, de Bélgica, de Inglaterra. Tiene jugadores de un nivel espectacular. Yo creo que la mejor Portugal por nombres de los últimos años. A pesar de que Cristiano no está en su mejor momento, como todos sabemos, pero es que si, como comentaba Carlos, si empiezas a contar Bernardo Silva, Bruno Fernández, está Cancelo también a un nivel espectacular, Rubén Díaz de central, Guedes no va, tienes mucho donde elegir y todo bueno Rafael Leao de delantero, que por fin tiene un delantero top, por decirlo de alguna forma, y creo que Portugal va a dar mucha guerra y seguramente se enfrente a Serbia o a Suiza, ¿no? Que va a ser seguramente una de las segundas del otro grupo. Y en cuanto a la segunda posición, pues Uruguay, cierto es de que tiene a lo mejor una delantera envejecida, salvo Darwin Núñez, que es delantero top y posiblemente uno de los delanteros por los que más se haya pagado los últimos años en el mercado. Creo que va a ser titular. No creo que pongan a dos veteranos como Luis Suárez y Cavani de titular. Supongo jugará Darwin y después entre Luis Suárez y Cavani y Marcos. Yo creo que Maxi Gómez
No creo que juegue mucho. Pero bueno, y después Corea del Sur, que está posiblemente el mejor jugador, no sé si decir el mejor jugador asiático de la historia. Pero claro, es que por rendimiento, ningún jugador asiático había dado tanto rendimiento, ni Park Jin-sung, este del Manchester, había dado tanto rendimiento como Son, ¿no? En el Tottenham, que es que está siendo de los mejores del Tottenham. Y creo que la segunda plaza sí que puede estar. Yo no veo a Uruguay tan clara por encima de Corea del Sur, ¿eh? O gana. Creo que va a estar bastante disputada. No sé cómo. No sé, ahora lo Sí, verá Marc, ahora cuando entre. yo veo la súper favorita a Portugal del grupo, incluso también puede que, incluso favorita, no sé si al título, pero a meterse en semifinales o cuartos seguro, semifinales yo creo que también. Y bueno, lo que decía Carlos, ¿no? Que aunque Cristiano no esté en su mejor momento y aunque no esté disfrutando de los minutos que debería disfrutar en el Manchester United, va a estar extra motivado, va a estar extra motivado y estos torneos le ponen mucho a Cristiano. Y luego, en cuanto a Uruguay, sí que es cierto que es una selección tal vez venida a menos o tal vez ya envejecida, pero yo creo que, por ejemplo, mencionabas la delantera Pau, yo Sí. creo que la delantera va a jugar, si está bien, va a jugar Cavani, yo creo que va a ser el veterano que va a jugar, y va a jugar Darwin Núñez. Y para mí yo creo que será la delantera, salvo que, bueno, sabemos que está quejado de una molestia en el tobillo Cavani, pero no me veo a un Luis Suárez, ¿no? Después de venir de jugar de Uruguay, de un fútbol tan bajo, titular, ¿eh? Pero bueno, quizás Ah, me equivoque. Y Maxi Gómez, que aunque sí que está jugando en Turquía, pues bueno, tampoco doy muchas papeletas por él. No creo que tampoco que sea titular, que sea de la partida. Así que yo también pienso que aquí la segunda plaza va a estar reñida, pero yo creo que sí que le doy el beneplácito a Uruguay. Yo creo que al menos para ser segunda, yo creo que sí que le llega, yo creo que sí. Y bueno, mientras que viene Mar, que me parece que se ha quedado sin batería por lo visto, creo que ya está recuperando la conexión. Eh, sí, efectivamente, me comenta Pau Yo viendo que este grupo, creo que antes estaba pensando en Brasil, Serbia, Suiza, Camerún, el grupo que no hay que perderse y quizá este grupo, ¿eh? mm. Porque veo incluso a Serbia más diferenciada de Suiza y Camerún y en cambio a este grupo gana Uruguay, Corea del Sur, la veo mucho más igualado que Corea del Sur se puede meter segunda perfectamente o gana sorprender por su físico y meterse también ahí. La veo, era un grupo que para no perderse ni un solo partido. Sí, sí, Corea del Sur seguramente será la mejor selección asiática del mundial. Por nombres y por ya experiencia en los mundiales. Por encima de Japón, ¿eh? Yo creo bastante superior, ¿eh? Bueno, a ver si mientras viene perdón, Marc, bueno, ya para cerrar la tertulia, me gustaría bueno, que me dijerais una selección mm, que para vosotros va a ser la gran decepción y otra selección que para vosotros va a ser la sorpresa, ¿no? la revelación, ¿no? La sorpresa, ¿no? Carlos. Eh, de hecho, la sorpresa y el otro la gran decepción, ¿no? En la gran decepción, viendo las selecciones, más por lo que se espera de ella, que muchos creo que la ven como campeona y yo no la veo así. Argentina. Va a sorprender a muchos. Sé que tiene a Messi, sé que es la última oportunidad, pero yo creo que de Argentina se espera que gane el Mundial y todo lo que no sea estar muy, muy cerca de eso va a ser una gran decepción. Entonces yo creo que un tropiezo en cuartos de final, algo así, sería muy decepcionante para Argentina por lo que ha dicho él, la ilusión que había. Creo que los cromos allí del Mundial ha sido una locura, que se pagaba una barbaridad de dinero por cada cromo del Mundial, porque si cada edición de una Copa del Mundo allí se vive con tremenda pasión, pues ahora mucho más. Y yo la verdad es que veo equipos como eso, como Brasil o como Francia, que tienen mucha mayor dinamita y que lo veo más cerca de ganar el Mundial que Argentina, que no deja de ser una de las principales favoritas,
pero creo que es la que se la puede pegar. Inglaterra también tiene muy buen equipo, muy buena selección, pero es que Inglaterra me he enamorado tantas veces de una selección de Inglaterra y me la he pegado tantas veces pensando que podía ganarla. Sí que es cierto que tiene a Kane, que tiene a jugadores además que vienen de competir, muchos de ellos están compitiendo en la Premier League, la mejor liga del mundo, a un nivel altísimo, pero como no las veo campeonas y todo el mundo las da como campeonas, para mí pueden ser las decepciones. Y la selección por la que ha puesto es Serbia. Lo comentaba hace poco Vlahovic, Jovic, Mitrovic, Tadic. Son jugadores, sí que es cierto, a lo mejor en el centro del campo le puede faltar algo o en el resto del campo, pero de esas selecciones que a lo mejor nadie piensa como, por ejemplo, semifinalista, si los cuadros le van bien en partidos esos ante una gran selección de la campanada, es una de esas selecciones que yo pienso que puede llegar muy lejos en esta edición. Y tú, Pau, ¿cómo ves para ti quién crees que será la favorita? Bueno, favorita, La la, decepción. la decepción de los favoritos y quién crees que será la auténtica revelación. Es complicado, ¿no? Decidir. Yo creo que revelación, estoy bastante de acuerdo con Carlos, puede ser Serbia, pero para no repetir voy a apuntar otra. Y creo que hay una selección que viene bastante tapada y puede dar que hablar. Y es Alemania, que no está sonando tanto, pero ojo con Alemania. Y en cuanto a la decepción, creo que se está dando tanto por hecho que Francia puede llegar a la final y ganar, que a lo mejor puede pegarse la Francia como en la Eurocopa. No sé cómo lo ves tú, Edu. Bueno, yo creo aquí, yo creo que la decepción no tengo muy claro aún qué selección puede ser la que más floje. Voy a empezar por la sorpresa, ya lo he mencionado durante la tertulia, pero para mí la sorpresa creo que va a ser Estados Unidos. A mí va a ser la revelación, aunque tampoco me gustaría perder de vista la selección serbia, como ha dicho Carlos, y también Marruecos. Marruecos creo que también es una selección que puede dar algún sustito que otro y la veo una selección que sí. Y luego en cuanto a la decepción, yo creo que estoy entre Argentina e Inglaterra. Yo creo creo que me voy a decantar por Argentina. Yo creo que Argentina la veo no sé, la veo que van muy esa presión añadida que no puedes, que a lo mejor no es buena, ¿no? Y como que tiene que ser sí o sí el mundial, y como que es el último mundial de Messi y es la última oportunidad. Yo creo que puede eso jugarles en contra. Y bueno, y Inglaterra me da la sensación pues que va a estar en la línea de todos los años y que no sé si por fin, el año pasado sí que es cierto que se metió, bueno, en la última Eurocopa se metió en la final y cuando parecía que mejor estaba y como anfitrión y demás, pues bueno, Italia, que por cierto Italia no está en el Mundial, pues claro. Así que yo entre las favoritas que creo que decepcionarán, para mí Argentina e Inglaterra. Y las sorpresas para mí, pues creo que serán Suiza, Marruecos y Estados Unidos. Para mí creo que serán las selecciones que, que pueden dar algún susto. Y bueno, Marc es que está teniendo problemas a la hora de entrar. Pau me Sí. comenta que no le sale el servidor en estos momentos. Entonces, no sé si despedir a Carlos que tiene prisa y a ver si puede entrar Marc. Pues mira, yo por añadir, sí que eso, como Sí. comentabas, Estados Unidos. Estados Unidos es otra selección que yo creo que hay que tener muy en cuenta por los jugadores jóvenes. Aquí en España estamos viendo a Musa en el Valencia, pues la calidad, la potencia que tiene. Es un jugador muy a tener en cuenta. Se está trabajando muchísimo ya desde hace años de cara a formar una gran selección para ese próximo Mundial. Esta va a ser la gran prueba previa a ese gran torneo que van a organizar ellos y creo que va a ser una selección que por físico y por calidad
habrá que tener muy en cuenta, junto con eso, con mi apuesta de Serbia. Sí. Un mundial que se jugará, ¿no, Carlos? Entre Canadá, Estados Unidos y México, creo, ¿no? Correcto, sí, va a ser entre tres selecciones, entre tres países, el que se va a disputar en 2026. Esperemos que el 2030, ¿no? Ya sea el de, creo que de España-Portugal 2030, el que quieren que sea una realidad. Sí. España, Portugal y Ucrania, que se han ido al final, ese proyecto. Bueno, hemos recuperado para la causa ha costado, pero hemos recuperado para la causa a Marc. Y bueno, no sé cómo vas de hora, Carlos. ¿Te tienes que marchar ya? Tengo 10 minutos más, por lo que veáis. Vale, pues a ver, recapitulamos un poco con Marc, donde se había quedado. Bueno, Marc, estábamos en el grupo, en el último grupo, y faltaba tu opinión, ¿no? De las selecciones de Portugal, y creo que nos habíamos quedado ahí. No habías llegado a comentar el grupo, ¿no? Creo que no. Yo de ahí no sé muy bien lo que habéis dicho vosotros porque es que, bueno, me quedo sin batería, disculparme, y he tenido una odisea para poder volver a entrar. Pero bueno, básicamente yo creo que estaremos de acuerdo en que Portugal y Uruguay son las más grandes candidatas de este grupo. Me parece que ninguna de las dos es una candidata real al Mundial, pero sí las dos son las del grupo. Quiero decir, no creo que Corea del Sur o Ghana le pongan en muchas complicaciones. Uruguay es una selección con unos nombres muy top, pero con top en otros momentos, salvo Darwin Núñez o Fede Valverde o Araujo, que veremos cómo llega, pero son jugadores muy buenos. La gran mayoría, los Luis Suárez, los Cavani, etcétera, que conocemos todos, de otra época, y los actuales, bueno, pues creo que no están bien arropados por buenos jugadores actuales. Y Portugal me parece que tiene o sea, muy buen once, salvo Cristiano, que sabemos cómo está, pero que siempre a nivel competitivo es una auténtica bestia. Tiene un once brutal si está a su nivel, pero que creo que no es un candidato al Mundial. Creo que va a ganar el grupo fácil, entre comillas fácil, que Cristiano va a darlo todo porque es su última gran oportunidad, pero que una vez pase la fase de grupos lo va a tener muy complicado. Y comentábamos también, que hablábamos de la delantera de Uruguay. Parece que uno de los que va a jugar seguro va a ser Darwin Núñez, ¿no? El delantero del Liverpool. Y luego nos debatíamos un poco por qué delantero veterano sería el que acompañaría a Darwin en la delantera. Y estamos viendo si sería Cavani, si sería Luis Suárez. ¿Tú quién crees que le acompañará, Marc? Y es que creo que Cavani está muy lejos de ser Cavani, y lo está demostrando en el Valencia. Me parece, creo que no ha jugado ningún partido completo, obviamente, y si no recuerdo mal, ahora estoy hablando de memoria, pero creo que no ha Sí, jugado sí, ningún partido completo. terminó uno, creo que fue el del Mallorca, me parece que fue. Bueno, pues salvo uno, y creo que está muy lejos de ser Cavani. Luis Suárez, sin ser el Luis Suárez que conocemos del Liverpool o del Barça, creo que está manteniendo más el nivel físicamente, estoy hablando, en Nacional, y posiblemente creo que esté por delante de Luis Suárez que Cavani. Pero cualquiera de los dos que ponga creo que va a rendir muy bien. Siempre en la sombra de un Darwin Núñez, que sin ser el Darwin que quiso fichar el Liverpool, o sea, no es el Darwin top máximo que fichó el Liverpool y que me parece un delantero muy bueno, pero que creo que va a ser titular indiscutible Darwin, y creo que le acompañará de inicio por jerarquía también Luis Suárez. Y una cosa, Pau, ¿ha ido? ¿Estás tú, Ani, en la lista? Yo diría que no. No lo tengo muy claro, pero yo diría que no. Yo creo que no lo he No, visto. Maxi No lo he no visto está. yo Gómez, tampoco, ¿eh? de Arrascaeta y los Ujú, tres que hemos comentado, ¿no? ujú. Y después también va Martín Cáceres, ¿no? Que ya tendrá casi 40 años y ahí está. Pero El sí, sí, exjugador ¿cuántos de, años tendrá Martín Cáceres? Sí, unos cuantos. exjugador de Levante también, Martín Cáceres, no Sí. solamente de la Juve y del Barça. Unos Y meses, ya, ¿no? Estuvo en el Levante. La temporada sí, sí, pasada creo que fue, ¿no? sí, Ah, sí, la la del acabó. descenso. Ujú. Y bueno, y luego hablábamos, Marc, ya estábamos haciendo como una especie de porra terminando, eh, de quién crees que será la selección o las selecciones favoritas que serán decepción, y por otro lado, quién crees que será la auténtica sorpresa, la auténtica revelación. Yo tengo, para mí claramente, meto como favorita a Argentina, me parece que va a ganar el Mundial, muy en contra de lo que creo que habéis dicho todos.
Eh, no se ha escuchado, pero por lo que hemos hablado antes, creo que Yo la he ninguno ha puesto puesto como Argentina. decepción. La han puesto como decepción ellos dos. Yo he puesto a Francia, ¿eh? Ojo. Pues, para mí la decepción va a ser Alemania, por nombre. Ya he dicho que no me parece ni mucho menos la Alemania de otros años y por lo tanto creo que se va a quedar muy, muy pronto fuera. Creo que va a pasar. Todo esto hablando de que está en nuestro grupo y a lo mejor luego nos mete 6, esperemos que no. Pero creo que va a ser la gran decepción Alemania. Creo que Argentina va a ganar el Mundial. Y para mí puede que la sorpresa, por llamarlo sorpresa, aunque no sería una sorpresa de locos, pero también por lo que se ha visto hasta ahora, creo que Inglaterra va a ser una de las selecciones que más va a llamar la atención en este Mundial. Es decir, que para mí está dentro de las elegidas como gran candidata. Y por qué no soñar con una, a pesar de lo difícil que lo tiene, por el grupo en el que ha caído, pero si se cumple mi pronóstico podría entrar con una Senegal llamativa, podríamos decir. Vamos a ver qué pasa. Se tendría que cumplir mucho mi pronóstico, es decir, que Alemania fuese realmente una decepción para no caer nosotros en el saco roto y que Senegal pasase. ¿Y por qué no soñar con una Senegal así? Pero para mí, sorpresa, entre comillas, Inglaterra, decepción Alemania y campeón Argentina. Y bueno, ya para cerrar, última ronda y ya despedimos. 2 puntos. El punto principal es en qué escalón ponéis a España. Octavos, cuartos, semifinal, final, campeona. Y eso por un lado. Y luego por otro lado, esta es un poquito más rebuscada. ¿Qué jugador, no solamente de la selección, sino en general de todas las selecciones, creéis que va a dar un paso al frente, que quizás puede que sea conocido, pero que se consagre en este mundial? Carlos. En cuanto a la situación de España, pues yo creo que va a estar similar a la Eurocopa, que llegó a la fase final y había partidos, creo contra Croacia se pasó en tiempo de descuento, bueno, el tiempo de descuento no en la prórroga, luego contra Suiza se pasó en un mal partido, en un partido un poco decepcionante, contra Italia en el mejor partido no se pasó. Yo creo que luego va a estar todo muy, muy igualado. La fase de grupos, yo apostaría claramente que España la pasa. Y luego, por ponerle, le pongo semifinales. Pero yo creo que puede estar igual dependiendo del rival en semifinales, cuartos. Le falta algo para ganar. No le veo eso a nivel de Brasil, al potencial que tiene, por ejemplo, en cuanto a gol de Brasil y de Francia, que está en otro escalón por encima. Está en ese segundo escalón que yo pongo de soñadores, que pueden soñar, pero que de momento le falta algo para dar ese escalón de poder ya decir que va a ganar el Mundial. Entonces, yo creo que semifinal como la Eurocopa, pues incluso sería un buen papel. Para una España tan joven sería un muy buen papel y muy esperanzador de cara al futuro. En cuanto a jugador, me pillas un poco más. No sé si el Ribeiro que ha dicho el Flamengo de Brasil, que es un jugador que me encanta eso porque últimamente me lo han pasado mucho por vídeo y lo he visto mucho. Esperemos que sea uno de los españoles, esperemos que sea uno de los nuestros. Que si Gavi y Pedri es de los mejores jugadores de todo el mundial, pues será una muy buena noticia para España. Yo, además, esta mañana hacía en el AS, para ser exactos, hay un simulador de lo que crees que va a pasar en el Mundial. Y en este simulador, para mí, España caía en cuartos con Brasil. En cuartos de final caía contra Brasil, entonces creo que es lo que es muy probable que pase, que España caiga en cuartos contra Brasil. No me parecería raro, ni creo que nadie se tiraría del pelo si pasase así. Y lo pondría ahí, en esa situación. Y en ese mismo simulador que hacía esta mañana, aparte de poner a Argentina campeona, ya sabéis que soy, y muy consecuente con mis argumentos, creo que el jugador, sin lugar a duda que va a ser el jugador del Mundial, va a ser Leo Messi. Por su último Mundial, porque quiere ser el mejor jugador de la historia, porque está en un estado de forma, a pesar de ser la Liga Francesa, me parece brutal, siendo, si no recuerdo mal, el único, o estaba entre los dos jugadores que había superado los 2 dígitos en asistencias y goles en lo que llevamos de temporada. Me parece que está en un estado de forma muy, muy top, a pesar de ser la Liga Francesa, y creo que Messi se va a echar a la Argentina a la espalda y va... Además, la final me sale, ojito,
Argentina-Inglaterra, ganando Argentina la final. Sería una finalaza brutal y además los argentinos pagarían por esta final, pagarían por recuperar las Maldivas de esta forma y pagarían por ganar una final contra Argentina en Qatar, contra Inglaterra en Qatar. Entonces creo que un poquito va a ir por ahí. Ujú. ¿Y tú, Pau, tu apuesta? Sí, yo también creo que si queda primero España y queda Brasil primero, pues están condenados a enfrentarse en cuartos, ¿no? Por eso decía que puede haber especulaciones en la última jornada, porque en caso de Claro. quedar segundo España, se vería con el grupo de Portugal, con el primero del grupo de Portugal, que podría ser Portugal, que entre Brasil y Portugal, siendo Portugal muy buena selección, hay un poco de diferencia. Y en cuanto a jugador, o sea, yo digo cuartos, como Omar. Y en cuanto a jugador, yo voy a apostar por alguno de Inglaterra. Yo creo que Harry Kane, teniendo a Irán en su grupo, puede marcar en ese partido 3 o 4 goles si no lo reservan. Y también Saka de Inglaterra, que está haciendo un temporada en el Arsenal, puede ser una de las revelaciones. Bueno, ya estuvo bien en la Eurocopa, pero podría dar un paso más y ser uno de los grandes jugadores del Mundial. Se me viene a la mente, ahora hablando de jugadores, lo duro que se le va a hacer el Mundial a Erling Haaland en su casa Uf, viendo el Mundial. A ese pedazo de crack, este pedazo de monstruo del área, se le va a hacer larguito. Bueno, empiezo con el jugador y así acabo con la selección. Eh, para mí creo que el jugador que va a dar de hablar, además de Leo Messi, creo que va a ser Vlahovic de Serbia. Para mí creo que va a ser la auténtica, no revelación porque sabemos ya quién es, pero creo que le va a salir un gran mundial a Vlahovic. Y en cuanto a la selección española, antes os decía que erais muy positivos, ¿no? Tenéis bastante optimismo todos y a medida que he ido avanzando la tertulia, no sé si porque habéis visto los grupos o por qué, ese optimismo he visto que ha ido bajando. Yo voy a ser al revés. Para mí, aunque nos enfrentáramos a Brasil en cuartos, yo creo que España mínimo llega a semifinales. Así que ahí lo dejo. Y bueno, ya, pues bueno, despedirme sobre todo de nuestros invitados, de Carlos Gallardo, periodista de Vox Media, y de Marco Oliva, periodista de Radio Gandía SER. Que bueno, daros las gracias y al mismo tiempo pediros disculpas por haberos sacado un poco de vuestra zona de confort, ¿no? Porque sé que sois más, por ejemplo, en el caso de Carlos, especialista, como he presentado, una Wikipedia andante del fútbol regional y preferente. Y bueno, y Marc está pues bueno, curtido en otras batallas como el Club de Fútbol Gandía, el Unispel Básquet Gandía, o mañana, por ejemplo, que os recomiendo que podéis ver por Teresa Ford la media maratón de Gandía, que también estará Marc. Así que, ya que os he sacado un poquito de vuestra zona de confort, aunque la verdad es que no se ha notado nada, porque habéis demostrado que también estáis y que pilotáis la nave bastante bien, daros las gracias y bueno, y que espero que lo hayáis estado cómodos y que os lo hayáis pasado bien y a ver si nos vemos en futuras ocasiones, que para nosotros tenéis la puerta abierta y podréis venir siempre que queráis a nuestras tertulias. no, Carlos no dice nada, digo yo muchas gracias. A ti, obviamente, a ti y a Pau. Edu y Pau, muchas gracias. Yo solo espero que no sea la última, no sea la primera la última, que he estado súper a gusto y cuando necesitéis uno más, aquí estoy también. De hecho, muchas gracias por hablar de fútbol, siempre me encanta, así que como bien dices, estoy mucho más puesto porque lo que sigo diariamente del fútbol regional y de incluso tercera, segunda red, primera red del resto de España, pero bueno, cuando se llega a una cita como esta, como una del Mundial, pues todos ya nos podemos saber, incluso la convocatoria de Arabia Saudí y ver dónde juega cada uno, nos hacemos especialistas en Japón, en Arabia Saudí, en Corea, en Ghana, así que un placer esta charla y además para ponerse al día para todo lo que viene ahora. Y bueno, queda una semanita para el Mundial y tenemos muchas ganas todos. Y bueno, despedirme de nuestros seguidores, sin no antes decirles que, bueno, pedirles disculpas porque, bueno, ha habido algún fallo, pues bueno, las desconexiones de Carlos y de Marc, que bueno, que al final pues es gafes del directo, ¿no? Así que pedirles disculpas. Y por otro lado, decirles que esta tertulia ha sido en directo en Twitch, pero que mañana o Sí. cuando podamos estará en YouTube para que la podáis ver
en diferido las veces que queráis, y que allí también, si queréis, en la pestaña de comentarios, si queréis comentar, dar vuestra opinión sobre el Mundial, que lo podéis hacer. Y que mañana vamos a estar Pau, Raúl y un servidor, vamos a hacer el último programa especial del Mundial, en el que vamos a hacer una tier list, que sé que te gustan a ti, Marc, si nos quieres ver. Haremos una tier list de cómo quedarán las selecciones. Hicimos la de la convocatoria de Luis Enrique, y aquí vamos a hacer, pues bueno, quién creemos que llegará a la final, campeona, subcampeona, semifinales, cuartos, etcétera, ¿vale? Intentaremos hacer una tier list con las banderitas, que tanto os gusta las tier list a todos vosotros. Así que, bueno, un abrazo a todos y espero que os haya gustado. Chao. Hasta luego. Hasta luego.